Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga grandemente el día de hoy. Qué bueno es poder cumplirle la cita al Señor en esta mañana, podernos deleitar en Él, descansar y poder permanecer en la brecha. Amén. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 9 a partir del primer versículo hasta el versículo 3. Y dice la escritura: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, aquí habla en primera persona porque recordemos que el libro de Daniel fue escrito por el mismo profeta Daniel, todos los capítulos excepto uno en particular que fue el capítulo 4. Si recordamos la historia de Nabucodonosor, cuando él, por no reconocer al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, y por no haberle reconocido básicamente por el hecho de que el Señor le dio la potestad de gobernar Babilonia, le fueron quitadas las facultades mentales y vino a convertirse a comportarse como un buey o un animal, si recuerdan esa historia. Ese capítulo lo escribió el mismo Nabucodonosor, entonces pues aquí en este caso Daniel fue el que escribió este capítulo. Ahora sí retomemos. Dice: Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que cumplieron las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El exilio o la cautividad en general fue un momento bastante oscuro en el pueblo de Israel. Eso ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. El hecho de que fuesen básicamente separados de su lugar, de su territorio a otro de forma forzosa, básicamente fue doloroso para ellos. Y pues Daniel
no estaba excluido en eso, también pasó por ello, junto a otros profetas contemporáneos a él, como Ezequiel, ¿verdad? Entonces se dice que Daniel pasó por esto a los 17 años aproximadamente, en el año 605 a.C. más o menos, ¿no? A cargo de Nabucodonosor. Entonces, si recordamos, Daniel y sus 3 compañeros fueron caracterizados por su fidelidad al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Recordemos a los amigos de Daniel en el horno de fuego o Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Ellos, a pesar de todo, decidieron obedecer los principios del Señor antes que los principios de los hombres, ¿verdad? Confiaron en Él. Entonces, al transcurrir de los años, Daniel va pasando entre reino y reino, y en este caso pues se encuentra en el reinado pues del rey Darío de los Medos. Frente a los cambios que Daniel pues pasa frente a cada imperio, él recurre primeramente a la palabra del Señor, en oración, en ruego, en ayuno y en actitud de arrepentimiento, como lo dice la palabra. Amén. El Señor nos recuerda que en medio de un mundo que cambia constantemente, ¿verdad? Es bueno poder encontrar la dirección en su palabra, que es la más segura. Amén. Debemos no desmayar e ir al trono de la gracia, ¿verdad? En oración y ruego, para hallar en él fortaleza y esperanza. Aleluya. Amén. Gracias, hija. Que Dios me les bendiga. Un bendecido lunes. Bueno, el comienzo de la semana es el domingo, ¿no? El primer día. Y qué bueno que estuvimos los hermanos juntos y en armonía en la casa del Señor ayer. Fue un día bonito, hermoso. Podemos compartir, pero pues eso es como algo que debemos hacer como personas que hemos sido transformadas, y que sobre todo en nuestro corazón debe haber una gratitud. La gratitud siempre atraerá como la mirada de mi Señor, y aún de las personas. No hay más personas que sean como que a uno le moleste, que sean ingratas, ¿no? Aunque uno no debía molestarse por esas cosas, uno debe saber que siempre contará con Dios, que siempre está ahí, y que el hecho de uno entender el propósito, por qué estamos en esta tierra y para qué estamos, y por qué Dios le plujó en su poder, soberanía, escogernos a nosotros, porque Él nos atrajo con amor eterno. Entonces, bienvenidos a esta convocatoria que nos hace falta ya es una bendición, no es costumbre, es una necesidad, porque hay cosas que se convierten en costumbre y lo hacemos como automáticamente, pero nosotros no es una costumbre, es una necesidad. Y como decía mi hija, buscaba a Dios, este varón hay una historia y relevante sobre Daniel por eso, ¿no? Porque es un hombre que fue íntegro y que enseñó y que nos sigue enseñando después de tanto tiempo, porque Dios no cambia, es el mismo. Entonces, sean todos bienvenidos a este directo, que digo yo, a esta convocatoria, todos dispuestos. Creo que todos, aunque estemos sentados ahí en la cama, como más tengamos la Biblia, tengamos un cuaderno, porque mire que pues en caso ya de los adultos, los jóvenes, le decía a mi nieta que ella tiene pues una capacidad de la memoria de memorizar muchas cosas y tenerla, lo hicimos antes. Ahora la edad pues a uno se le olvidan cosas, y yo siempre le digo a Dios, lo único es que nunca se me puede olvidar todo, pero que nunca se me olvide quién eres tú y qué fue lo que Dios hizo en la cruz por mí. Aleluya. Entonces podemos recordar que nosotros a veces nos olvidamos. Entonces anotemos un versículo, algo que me bendice a mí. Estoy segura que si le bendice a usted y me bendice a mí, bendecirá a otros. Amén. Y puedo ayudar de esa manera con la palabra. Entonces seamos siempre atentos. Entonces vamos a orar. Sean bienvenidos, Santa Librada, y todos aquellos que se conectan de nuestro país, fuera del país. Entonces como familia, como el pueblo de Dios, como mostrando la fidelidad y la oportunidad que Dios nos ha dado, seguimos acá. ¿Y qué hacemos? Orar, clamar, no cesaremos, no dejaremos mientras tengamos hálito de vida, el agradecerle a Dios. Y este es un día especial que en la madrugada agradecimos a Dios por saber y reconocer que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos vida, que tenemos fuerza. Aleluya. Y sé que si usted está al otro lado es porque está vivo y Dios se mueve entre los vivos. Aleluya. Entonces vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por ese amor
incondicional, ese amor ágape, Señor, que nos amó, oh Dios, sabiendo que íbamos a fallar, que nos escogiste, sabiendo que en el camino íbamos a fallar, íbamos a flaquear. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das todos los días, Señor, porque todos los días tus misericordias son nuevas. Cada día, Dios, hoy es una nueva misericordia que queremos estrenar en este lunes, Padre. La misericordia sobre nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Por eso como este remanente, Señor, como este pequeño, tal vez, de que habemos en esta madrugadas de las 5 de la mañana, Señor, podamos tener ese mismo sentir, la misma gratitud, el mismo amor hacia ti, hacia tu palabra, el deseo ferviente de cada día que el Espíritu Santo cada día esté trabajando en mi carácter, en mi manera de ser, que cada día, Dios, caminemos y seamos imagen, Dios, que agrade, oh Dios, porque sabemos que tenemos al Espíritu, que se refleje tu gracia, que se refleje tu amor en nosotros, aún en nuestras palabras, Señor, pueden ser simples, pero que se vea que hay algo especial que está dentro de nosotros, y el Espíritu que nos guía, que nos conduce a la verdad, que nos muestra, oh Dios, que nos exhorta cuando estamos cometiendo errores. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas a la deriva, siempre estás ahí. Gracias por la noche que nos diste, dormimos, descansó este cuerpo, aleluya, porque tú velaste a nuestro sueño, porque nos permites hoy levantarse, y algunos tendrán, oh Dios, prepararse para salir a la universidad, para salir al colegio, para salir al trabajo, para salir a hacer diligencias. Tal vez unos tienen cita al médico. Padre, yo te pido que les guíe, que les ayude, que le des gracia ante los médicos para que puedan encontrar cuál es la molestia y así objetivamente orar con sabiduría, orar con entendimiento, porque tu palabra dice que seamos sabios y que si carecemos de sabiduría no hay problema. Pidámosle a Él que nos la hará en grande, en maneras incondicional y sin reprocharnos, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias por cada familia, por cada hogar, por cada viuda, por cada huérfano, Padre, porque sé que tienes cuidado, porque sé que tú proteges el hogar, la familia, porque el diseño perfecto tuyo es la familia, Señor, desde antes, Dios amado. Gracias por los hijos que nos diste, mi Señor, por las generaciones, los nietos, las generaciones que vienen, por darnos una familia, porque eso nos da una identidad, Padre. Gracias, gracias, Señor, por cada uno de los que claman, oran, por las intercesoras, por aquellos que sacan un espacio para orar por otros, por aquellos que son agradecidos y que en gratitud, Dios, estamos adorando, leyendo la palabra, dando un mensaje a alguien, Señor. Danos, oh Dios, ese conocimiento, esa sabiduría y haznos diligentes, Padre. Es tiempo de anunciar, es tiempo de seguir predicando, es tiempo de seguir hablando de ese personaje tan grande y tan importante y poderoso como es Dios, que cambió nuestra vida, que cambió nuestro hogar, que cambió y seguirá siendo esa obra maestra en nuestros hijos, en nuestra familia. No desmayaremos, Señor. Mientras tengamos hálito de vida, tendremos, Señor, ese deseo, ese anhelo por acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Padre. Presento esa familia, presento esos hogares, cada situación, cada necesidad, tú la conoces. Antes que clamemos, Él responderá. Antes que clame, responderé yo. Mientras aún están hablando, Él ya sabrá cada situación, cada necesidad. Así eres tú, mi Señor. Por eso entregamos esta hermosa mañana, Dios, para que sea bendecido no solamente este tiempo, sino todo el día. Que estemos conectados, oh Dios, contigo, que nuestra mente siempre, porque cuando tenemos a Cristo, cuando estamos alineados con tu voluntad, hay gozo en el corazón. Y eso no quiere decir que carezcamos de problemas, de dificultades. Tenemos que ser probados, tenemos que mirar, oh Dios, porque en cada situación, cada aflicción, cada enfermedad que tal vez esté pasando a la iglesia, es cuando vemos cómo Dios se identifica como sanador, como Padre, proveedor, como el consolador, como el amigo fiel, como el compañero del camino, aleluya. Así como conoceremos a Dios actuando en nuestra vida, manifestando sus promesas, su gloria, sino cada vez que nos enfrentamos a cualquier situación. Por eso te damos gracias, Dios.
Gracias por este día. Gracias, Dios, por permitirnos respirar, aleluya, por permitirnos, porque nos ha guardado, Padre, porque hasta aquí Dios nos ha sostenido, porque hasta aquí nos ha dado techo, calzado, alimento, Señor, y ha habido, Señor, aún para bendecir a otros. Qué grande es tu amor, qué bendición es conocer a ese Dios vivo, a ese Dios real, aleluya, a ese Dios que se compadece de cada situación. Por eso en esta mañana, agradecidos, estamos contigo. Permita que tu palabra nos enseñe, que tu palabra cada día, oh Dios, nos haga, Dios, diligente, sabio. Y te rogamos, Padre, por cada uno, oh Dios, de los pastores, mi Señor, que Dios siga levantando pastores, oh Dios, genuinos, honestos, que prediquemos la palabra sin adulterarla, Señor, que hablemos de ese Cristo, oh Dios, porque Cristo, Dios, dijo que su palabra será predicada en cada rincón, pero ¿quién lo hará? Padre, hay tanta gente que ya tal vez ha conocido, porque no creo que alguien en esta situación y en este tiempo no hayan oído una vez hablar de ti, pero Dios es el que convence. Seguimos haciendo la obra, seguimos, Señor, hay tantas maneras de hacerlo, hay tantas maneras, oh Dios, de tener en cuenta y de manifestar el amor, la gratitud que hay en nosotros, por amor a otros, Señor. No podemos ser indiferentes, que seamos salvos nosotros y quede la misión, la gran comisión es para todos. Padre, simplemente que puso a algunos como cabeza, que a algunos plasmó tu misericordia, oh Dios, y fueron elegidos como varones de Dios, mujeres de Dios, Padre, para liderar, para seguir, para continuar la obra. Y hoy se sigue levantando y oramos para que Dios traiga, oh Dios, hombres y mujeres, para que Dios use varones, para que Dios use mujeres, oh Dios, y se levante aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar la palabra, a seguir, Señor, oh Dios, llenando la tierra de tu gracia y de tu gloria, pero de la palabra que es la que cambia, transforma los corazones, Padre. Gracias, conoceremos la verdad y ella nos hizo y nos hará libre. Aquel que llegue, Señor, aquellos que hemos orado por la familia y aún no vamos a desmayar. Seguimos creyendo que tú tienes el control, que tú sabes los tiempos y en su tiempo preciso. Él nunca llega tarde, ni antes ni después, siempre. Él es verdadero, justo y lo que Él prometió lo cumplirá. Gracias por nuestros pastores, oh Dios. Bendigo a nuestro pastor Olge, su familia, cada pastor, cada familia pastoral de Reino, Poder y Gloria, que aún a pesar de dificultades, a pesar tal vez de muchas cosas, mantiene su fidelidad, su compromiso contigo. Cada día úsalos como saeta, úsalos como hombres sabios, entendidos, mujeres sensatas, sabias, verdaderas colaboradoras, oh Dios, al par con su esposo. Cada día, Señor, seguiremos orando, clamando para que Dios levante, oh Dios, adoradores genuinos, adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, a que inspiren a la juventud, para traer, Señor, cada día, oh Dios, a los pies de Cristo, hombres, mujeres, a través de la palabra, pero también por nuestro testimonio. Padre, una vez más bendigo y bendecimos a nuestro pastor Javier, la pastora Diana, que son solícitos, que cada vez se ve una sonrisa, que aman a Dios, que aman tu obra, Señor amado. Cada día dale fuerza, bendice, oh Dios, sus princesas, Señor, guárdalo y sigue proveyendo porque Él es el que provee. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los que hoy estamos y que los que oirán este directo, Padre, que sea la palabra llegando a sus corazones en el poderoso nombre, en el glorioso nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, que Dios que es bueno, que Dios que es justo y que Dios cada día veamos esa misericordia de Dios, ese amor de Dios tan grande, que cómo se manifestará, sino en cada situación que tengamos. Amén. Entonces vamos a escuchar una adoración y vamos a estar ahí. Esta hora es para el Señor. Amén. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Ay, gracias, Señor. Ayúdanos a menguar. Y menguar no es que seamos menos, o sea, que busquemos menos la presencia de Dios, que leamos menos, sino que menguemos en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en controlar las emociones, porque las emociones son las que a veces se enoja uno por cualquier cosa. A veces se amarga uno la vida por una situación tan simple, tan sencilla, porque eso. Entonces menguar para que Él crezca, para que su gracia esté en nosotros, su favor y su misericordia. Hija, vamos a saludar. Bueno, saludamos a todas las personas que se encuentran ya conectadas. Saludamos a Darlenis, que está allí Amén. Conectada, Ingrid Joana Niño, Amén. Rubí Chísica, allí fiel, a Magali González, Aleluya. Montana Yolanda, a la familia pastoral, a la pastora Diana y al pastor Javier. Amén, amén. También a mi tía Ilma, que está allí conectada. Amén, amén. Gloria a Dios. Magda Romero, a mi tía Diana Cruz, Estela Arias, que Dios la bendiga Amén, grandemente también. A la hermana Dora Ortiz, la hermana Yanes Céspedes, Amén, amén.
a Jorge Albarracín, que también está allí Bien. conectado, a Jason, que está en Estados Unidos, Amén, amén. que gloria Dios a le bendiga tanto a su familia como a él, Erlinda Vargas, Mariana Zuleta, allí fiel, Marisol Gutiérrez, Gloria a Dios. a mi tía Marisela también, Amén, que está allí amén. conectada, a la hermana Sonia, Amén, María amén. Palencia, Yo- Milena Torres también, que está allí, a Nayane Céspedes, Amén, a Loevidalia Ruiz también, amén, amén. a Jamie, que está allí conectada también, Joana Bendiciones. Jimena, César Tolé, a Carlita y también a Efraín, Amén, amén. a la hermana Gloria Marina también, Dios, que Dios le bendiga grandemente a su familia y a ella también, a la hermana Adelaida Pinzón y a todas las personas que quizás se me pasaron, no alcancé a saludar, pero que están allí fieles en esta transmisión para buscar al Señor. Amén, amén. Gracias, hija. Y yo siempre digo, a veces pueda que no podamos, no la veamos acá, pero el Señor sí ve, conoce los corazones, y bendiciones a todos allí, a Arbeláez. Y yo decía, San Bernardo, o los de cualquier lugar, yo decía, para Dios no hay fronteras, ¿verdad? Saber que Dios está aquí con nosotros en este momento, pero también está con los que Él atraviesa océanos, montañas, todo lo que tenga que hacer para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos, y allí también está con ellos. Qué bueno que Él nos une y nos conecta verdaderamente, como dice, como con el cielo, con la palabra. Entonces vamos a la palabra, hija, y vamos a leer en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 9. Dice la palabra: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Qué bueno. Mire que vamos a mirar algo que me parece que me llamó la atención, y es que dice que extrañamente en el libro de Samuel no comienza con una batalla ni con una crisis de liderazgo, sino con un problema de mujeres. Entonces mi nieta va a dar una introducción del padre del personaje que vamos a hablar hoy. Bueno, antes de hablar quién era Elcana, como estamos leyendo básicamente el primer capítulo, es bueno saber, o sea, en dónde está situada básicamente como el contexto. Entonces, antes que nada, eso es de recalcar que básicamente el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel antes eran conformados por un solo libro, ¿sí? En los manuscritos hebreos. Pero se dividieron a partir de la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, pues sí, se dividieron entre Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Es evidente cómo Dios restauró la ley, básicamente, y sus principios
básicamente porque recordemos que en el tiempo de los jueces, que es básicamente lo anterior a Primera de Samuel, en cuanto al contexto, ellos estaban en un ciclo, ¿verdad? Estaban también en una época bastante oscura en la que ellos pecaban, rompían y en general transgredían en general los principios del Señor, y Dios en este caso interviene para poder restaurar sus principios y sus mandamientos en el pueblo. Amén. Entonces, claro, ellos dejaron infiltrar ídolos y pues esto hizo que, claro, que el Señor se infiltrara para que, claro, pudiese pues restaurar sus mandamientos en medio de todo, ¿no? El relato se da básicamente en una época en la que, claro, hubo bastante violencia de los mandamientos, precisamente por lo que comentaba. Y pues claro, Samuel representa una transición entre aquella anarquía en la que Amén. cualquier persona hacía lo que bien le pareciese, a una monarquía. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pasan una serie de sucesos en el que se supone que Dios iba a ser el rey de ellos, pero el pueblo no lo supo entender así y quiso parecerse a las demás naciones. Quería un rey que lo pudiesen ver con sus propios ojos, ¿verdad? Entonces no confiaron en el Señor y pedían un rey. Por eso lo digo, que eso es uno de los eventos más importantes de Primera de Samuel. El hecho de pasar de una anarquía, de hacer lo que bien me parece, a una monarquía y tener a un rey básicamente representado en un humano, ¿sí? Entonces, básicamente eso es como el contexto, ¿no? De que pasa de jueces, todo esto de la época oscura, a Primera de Samuel, ¿ya? Dios levanta hombres para poder establecer sus principios, profetas, y en este caso el primero, que es considerado como juez y a la vez profeta, es Samuel. Ahora sí, ¿quién era el Cana? Bueno, Amén. el Cana, como pues lo decía pues la palabra, era hijo de Jeroam, de la tribu de Leví. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 6:27, si quieren leerlo allí en casa, que vivía en Efraín, por lo que se le llamaba efraimita, aunque era levita, ¿sí? Esto es visible en los primeros versículos que leímos. Ahora, los levitas no tenían básicamente tierra como herencia, entonces ellos vivían o habitaban en los territorios de las 11 tribus restantes. Esto está en Números 35, si quieren corroborarlo. Por lo tanto, era una costumbre que un levita fuese conocido no solamente por su tribu, sino también por el lugar en el que habitaba, ¿ya? Entonces, pues la Biblia menciona que él vivía en los montes de Efraín. Bueno, aquí sucede algo geográfico y es que ese lugar antes era de la tribu de Leví, pero gracias a unos sucesos que sucedieron en Jueces, pasa a ser ese territorio de la tribu de Leví a la tribu de Efraín. Entonces, el Cana habitaba allí, en el monte de Efraín. Por eso se le llamaba efraimita, porque se le conocía básicamente por el lugar en el que habitaba, no solamente por la tribu, en el caso de los levitas. Entonces, claro, el Cana, aparte de ser parte de la tribu de Leví, esta tribu tiene unas subdivisiones gracias a sus hijos, y en este caso él era parte de los coatitas, coatitas, perdón. Coat, que era uno de los hijos de Leví, fue el fundador de 3 grandes familias de esa tribu, y cada una estaba designada básicamente a una función. En cuanto al sacerdocio, en este caso, ellos estaban dedicados al transporte del tabernáculo. Entonces, también él hacía parte de ese sector. Esto está en Números 4. Ahora, el Cana, como le dije, se encontraba en una situación complicada, no solamente por el contexto que ya había dejado bastante violencia y en decadencia a Israel por el tema de los jueces, sino que también los filisteos empezaron a levantar en esa época militarmente, ¿ya? Entonces se encontraba también el Cana en una época muy complicada. Ahora, dice la palabra que el Cana convivía con 2 esposas, ¿no? Con Ana y con Penina, ¿verdad? Entonces, la Biblia cita primero a Ana, se dice que ella fue la primera mujer con la que se casó. Y, bueno, como dice la palabra que el Cana amó tanto a Ana, pero ella era estéril, no le podía dar hijos. Entonces se dice que, pues básicamente tuvo a Penina para poder tener hijos. Amén. Pero amaba mucho más a Ana, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el Cana era, a pesar de tener 2 mujeres, era un hombre que temía al Señor, y lo podemos corroborar básicamente cuando dice que él llevaba sacrificios cada año a Jehová, ¿verdad?
Entonces, según la ley de Moisés, los israelitas no podían ofrecer sacrificios en cualquier momento y como bien les pareciese. No, Siempre habían una serie de cosas estipuladas amén. para poder ofrecer sacrificios. Ellos debían llevarlos al tabernáculo y entregárselos a los sacerdotes que Dios había estipulado. Y en este caso, el tabernáculo estaba ubicado en Silo, que era la ciudad principal de Israel en ese momento, ¿ya? Entonces, otro punto pues que corrobora esto, aparte de que él ofrecía sacrificios, es que en 1 Samuel 1:3 menciona a los hijos de Eli, Ofni y Finees, que eso ya pues lo vimos, ¿no? Entonces ellos básicamente eran reconocidos por ser sacerdotes que transgredían la ley de Jehová, sí, que eran perversos, por sobre todo en cuanto al tema del sacerdocio y este tipo de cosas. Entonces, algo relevante es que a pesar de que, claro, esos sacerdotes eran malvados, aún así esto no invalidó el Amén. hecho de que él siguiera ofreciendo sacrificio a Jehová, ¿sí? Él no invalidó su propio servicio al Señor. Él no cayó en ese error, el Cana, de descuidar sus responsabilidades con el Señor, básicamente por otros sacerdotes. Él aún así seguía ofreciendo sacrificios. Entonces, solamente los levitas podían servir a Dios como sacerdotes, y es por esto que el hijo del Cana, que conocemos que es Samuel, por eso fue aceptado en la casa de adoración para servir, ¿no? Amén, amén. Entonces, básicamente, o sea, en términos generales, él hizo parte de la tribu de Leví, vivía en un territorio de la tribu de Efraín, y pues era un hombre temeroso a Jehová, por lo que acabo de nombrar. Gracias, hija. Esta es una biografía más o menos de lo que era el Cana, quien era el Cana, el padre de Samuel, y Ana, la madre de Samuel. Pero mire que, como digo, que esta historia no comienza con una guerra, con una batalla, ni con una crisis de liderazgo, sino con una historia de dos mujeres, amén, que es Ana y Penina. Y dice que él, aunque él tenía, porque era, digámosle que había esa ley, y aunque Ana no podía tener hijos, dice que él la amaba y él estaba pendiente de ella, y el Cana, aunque veía todo ese mal testimonio de los hijos de Elí, que era el sacerdote, sin embargo él subía, era fiel. Y dice que le daba a los hijos de Penina y para que ellos ofrecieran, pero a ella le daba una mejor parte. Ahí había un amor, porque Dios siempre, en primer lugar, sacamos un principio, y es que Dios estableció el hogar, la familia, la esposa, y él se inclinaba, aunque la ley era esa, ¿verdad? En ese tiempo. Pero mire que algo que me llama la atención es que aquí hay un conflicto. No voy a hablar que aquí es donde vemos que la palabra de Dios es un río, inagotable, es una fuente de vida. Es delicioso entrar a leer la palabra, porque encuentra unas historias que fueron reales. El Dios de ayer es el de hoy, y vemos que podamos hablar de este personaje como sería como sería Samuel. Pero hoy, yo mirando, voy a centrarme en hablar de Ana, porque es la que comienza como la situación de esa historia entre estas dos mujeres. Pero lo que me llama la atención y lo que nosotros aprendemos, el hecho de que somos mujeres acá y hay hombres, digan, bueno, van a hablar de una mujer. No, es la decisión que tomó Ana. Una decisión y una determinación que ella tomó mirando esa situación. Aunque Penina, sabiendo que era la otra, digámoslo así, y que él ya entendía y veía que el Cana amaba a Ana, ¿qué hacía? La desesperaba, la irritaba, la ofendía. Y mire la reacción de Ana. ¿Cuál fue la reacción? Ella no se puso a seguir combatiendo con ella o a enojarse, simplemente dice que ella volvió su corazón a Dios, volvió su corazón, decidió no ponerse a pelear con ella, ni a enojarse, ni a responder, sino que ella hizo algo sabio. La otra era necia en su comportamiento, se miraba la calidad de mujer que es, su actitud. Pero Ana, vemos que algo especial, por eso ella iba a ser la madre de un hombre tan importante como Samuel, amén. Entonces vamos a ver qué dice en el versículo 10 y 11 del mismo libro de Samuel, amén. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo,
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, Aleluya. y no pasaré navaja sobre su cabeza. Aleluya, gracias. Dice que ella vuelve su corazón a Dios, dice con amargura de corazón, pero allí estaba orando. Ella decide clamar a Dios Todopoderoso y allí poner su aflicción, su dolor. Cuando oramos nosotros con esa actitud, cuando cambiamos nuestra actitud, en lugar de quejanza, en lugar de quejarnos, de desesperarse, ella busca a Dios, ora a Dios con entendimiento, porque vamos a ver algo más que sucede acá. Con entendimiento hay respuesta, viene respuesta. Mire que dice que ella pide un hijo. Pero mire, si uno quiere tener hijos, ¿para qué quiere? Pues para disfrutarlo. Pero ella estaba pidiendo un hijo porque usted sabe que en ese tiempo eso era una maldición, ser estéril. Y sin embargo ella lo pide, pero dice que amándolo y queriéndolo, en lugar de poder disfrutarlo, lo entrega, porque ella no sabía que ella iba a ser madre de 5 hijos más. De verdad, 3 varones, 2 mujeres más fuera de Samuel, sino que ella dice, si te tuvieras misericordia, si te compadecieras, dice que allí clamó a Dios, lo consagraría, y ella tomó la mejor decisión como mujer, como madre, y fue consagrar el primer fruto, porque como le digo, ella no sabía, ella simplemente le pidió, si me dieras un hijo, y le aclaró varón, porque ya tenía en su corazón algo diferente a lo que había en esta mujer Penina. Entonces nosotras somos, a veces no entendemos tantas cosas y miramos que la actitud de Ana tuvo respuesta, porque en el versículo 17 viene la respuesta del mismo Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 17 de 1 Samuel. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel Aleluya. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aleluya. Vamos a ver qué dice. Y él respondió, mire que sabemos la historia, ¿no? Usted que ha leído, por eso le digo que la palabra es fascinante, y encuentra uno, por ejemplo, en el primer libro, tantas cosas de Samuel que nos impacta, que nos enseña, porque ese debe ser el propósito. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me deja de enseñanza? Y dice que aunque ella sí lloraba, y él la trató inclusive de que estaba ebria, yo sé, ya conoce la historia, pero ella estaba allí concentradita, como dice, clamando al Dios de la verdad, al Dios que ella sabía en su corazón que Él era justo, y que aunque ella no podía ir y era estéril, pero ella pedía al Dios que daba vida, al Dios que podía cambiar la historia de ella, la situación, y tenía un corazón tan sano que pide un solo varón, y ese lo quiere consagrar. Y ella ve la respuesta que hay, porque le dice que así como ella oró, sea la petición hecha, y la obtuvo, porque usted sabe que dice que él, después vemos cómo dice que se llegó el Cana y quedó embarazada de quién, de Samuel, ¿verdad? Pero algo más es que nosotras, lo que queremos, dice, como padres tenemos mucho que ver con el destino de nuestros hijos. Recordemos que ellos son herencia y son un regalo de Dios. Recordemos eso. Bueno, cuando decimos padre, uno siempre, el hombre, como sale a trabajar, le delega la responsabilidad a la madre, que queda en casa, que es la que va a educar. No, aquí son 2, porque el hijo es de los 2, padre y madre, solo que madre permanece, unas, bueno, tienen que trabajar, hay madres que tienen que trabajar por la situación y tienen que salir, pero esto no impide que en la casa se enseñe principios. O sea, nosotros como padre, cuando ellos están pequeños, estamos labrando un destino, cuál es el camino que yo va a coger. Entonces ahí, como ella entregó ese hijo, que aunque lo anhelaba, iba a quitar la afrenta que tenía de ser estéril, lo consagra sin pensar, teniendo un corazón lleno. Miramos esa diferencia que hay, el tener, conocer. Cuando me encantaba la introducción, dice que el Cana era justo, y que aunque él ya decía, se le manifestaba el amor por Ana y subía, aunque él veía el testimonio de los hijos del sacerdote, los hijos de Elí, él cumplía a Dios y él subía a llevar sacrificio, cumpliendo cada año que iba. Entonces vemos que nosotros podemos hacer
esos que empezamos a encaminar a nuestros hijos, a enseñarles principios, valores. En el colegio, en la calle no aprenderán otras cosas, pero esa es la obligación de ver que nosotras como mujeres y ustedes como varones, los padres deben enseñar allí en casa. Es cuando se enseña un lenguaje diferente, un lenguaje de gratitud, un lenguaje de respeto, un lenguaje de amor, un lenguaje de entender y conocer, cuando ya somos conocedores de la palabra de Dios. Amén. Eso dice, vamos a mirar qué dice Proverbios 3, 1 y 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas al cuello. Y dice, ay, bueno, me voy a poner acá todos los mandamientos de collar. No, átalas a tu corazón, porque es que del corazón, ¿sí? Ahí, los pensamientos están en mi mente, ¿sí? Pero ahí hay pensamientos a los cuales, si son malos, los debo cambiar, pero en mi corazón debe estar como ese amor, esa pasión, como la decisión que tomó esta mujer, Ana, en ir y entregar. Aunque ella lo amaba, aunque ella lo anhelaba, ella simplemente entregó lo más preciado, y dice que estaba allí, y cuando ella dice que se alegró cuando el sacerdote le dice viene la respuesta, porque ella buscó en el momento y en la ocasión correcta, y le creyó a Dios, y fue diferente a Penina. ¿Sí? Qué bueno que nosotros tenemos que marcar una diferencia, y que nosotros es como marcar ese destino del hijo, y ella, sin darse cuenta, marcó un historial para Samuel muy grande, porque lo llevó allí, lo consagró y lo llevó al templo. Ana cumple sus promesas, porque una cosa es ofrecer, hacer promesas, pero otra cumplirlas. Y ella, imagínese, después de tenerlo, de amarlo y saber que ella había prometido a Dios que lo iba a entregar y que lo iba a dejar allá después que él creciera y tuviera más o menos de unos 2, 3 años, que fue llevado Samuel al templo, como lo había, y a entregárselo prácticamente al sacerdote para que él estuviera y viviera allí. Entonces miramos capítulo 2 de 18, lo que dice, que ella cumplió la palabra, la palabra que ella había dicho o había hablado o había prometido. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Aleluya. Cumplió, dice que ella hiciera, que cumpliera ese servicio. Y Ana cumplió sus promesas y entregó a Samuel al servicio de Dios. Qué bueno. Samuel llegó a ser uno de los líderes más grandes de Israel. Tenía una triple función: como profeta, discernir la voluntad de Dios, guiaba a Israel en la parte espiritual. Amén. Pero por eso le dije que acá el personaje podíamos hablar de Elcana, se podía hablar de David, de Samuel, que es uno que tiene 3 funciones. De él fue lo que hizo la actitud. ¿Qué pasó y qué sucedió con Samuel? La actitud, la determinación, lo que hizo esta madre, el dar su hijo a Dios, aunque consagrarlo allí, aunque ella amaba y lo que anhelaba era tener hijos. Por eso se sentía triste, pero hace esa entrega y decidió. Y esa determinación, cuánta historia marcó, y cuánto, porque fue uno de los jueces, uno de los grandes profetas, que no dejó caer Dios ni una palabra de lo que él hablaba, porque supo qué hacemos nosotros, qué determinación tenemos con nuestros hijos, qué enseñamos en casa, qué principios inculcamos, porque ellos saldrán, crecerán, y ya a veces se nos salen, como dicen, ya de 15 años, ya ellos, si digo de 12 años, ya ellos se creen grandes, porque ya dependen de ellos, pero ¿cuándo dependerán de ellos mismos? Aunque no dependen de ellos mismos, pero sí se creen que ya toman decisiones, pero lo que se alcanzó a hacer en el principio es lo que queda, y eso fue lo que hizo Ana con Samuel. Un juez en la parte militar que siempre estuvo ahí, ungió los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. La historia de Ana ay Dios amado, que trae tanto, tuvo dolor, porque dice que lloraba amargamente, que fue despreciada por
Penina, que fue aborrecida, que le juraba ahí como lo que llamamos en nuestro lenguaje la guerra. Pero mire cómo cambió la actitud de ella. La actitud de Ana cambió todo un historial, y hizo que Dios se complaciera, porque ella no sabía que le iba a dar más hijos. Ella le pidió uno y dijo que lo consagraba. Pero si Dios tan generoso, el ver la obediencia, el ver el amor de esa madre, el sacrificio que hizo, le dio 5 hijos más. Así es Dios. No es nada lo que hacemos para la obra. No es nada lo que hacemos cuando oramos por otros, buscamos su presencia, tratamos de servir para lo que Dios nos recompensa. Porque Dios paga bien. Es el único que paga bien. Es el único que recompensa, nos da vida, nos da salud, nos cumple sueños que parecen imposibles a nuestro alcance. Porque así es Él. Entonces, esa historia de Ana a nosotros nos demuestra, y que aunque hubo dolor, dice que la historia de Ana demuestra que del dolor y la frustración, si buscamos, si acudimos a Dios, ese se convierte, ese dolor, en gozo y en alegría. ¿Qué cree que ella, cuando ve crecer a su hijo, cuando empieza a ver que era el sacerdote, que el juez, que era eso, cómo tendría su corazón? ¿Cómo cree que se sentiría como madre y Elcana como padre? Amén. Entonces vemos los resultados cuando nosotros obramos no conforme a mis emociones, no conforme a mis caprichos, porque mis planes pueda que sean bonitos y me parezcan bonitos, pero los planes de Dios serán mucho mejor. Amén, aleluya. Vemos que el orden hubiera sido que los hijos de Elí fueran los que ministraran, pero ellos, aún viviendo en el templo, eran impíos, eran perversos, y Elí no los corrigió. Porque ese fue el error, porque ellos estaban con ellos, con el Padre, y los dejó. Ellos sabían que ellos pecaban, pero no hizo nada. Desde el principio, cuando ellos empezaron, era cuando tenía que haber hecho eso. Sin embargo, aunque Dios en su infinita misericordia y eran malos, dejó que pasara todo eso para mostrar y que viniera esta situación, y Él simplemente otorgó, cayó, y aunque ellos sabían, no hizo nada. Y la palabra de Dios lo registra. Dice que como padre, nosotros como padres, si no corregimos y si no obramos cuando los tenemos pequeños y enseñamos en casa, otros los mal enseñarán. Otros les enseñarán cosas que van a ser lágrimas y dolor, lo que debía ser de gozo y alegría. Amén. Pero todo cambió, esta historia, por la decisión que tomó esta mujer. Y el padre, porque hablamos de Ana, sí lo entregó, pero ¿qué pasó con Elcana? Sí, que él le hubiera podido decir: has llorado tanto, has estado muy triste, ni siquiera has comido, y ahora Jehová te da un hijo y ahora lo vas a entregar. No, sí, él no cuestionó lo que hizo Ana, sino que él también pues subía con ellos a llevar, porque él siguió llevando los sacrificios y siendo cumplido con el Señor. No les corrigió, y por eso no tenían conocimiento. Eso dice el capítulo 2 del versículo 12 del primer libro de Samuel. Todo está sobre el primer libro de Samuel. Dice que ellos eran impíos, que no temían a Dios. Amén. Entonces, el que oye su voz y obedece sus mandamientos, Dios le honrará. Amén. El que oye, porque una cosa es escuchar, y uno escucha un murmullo. Sí, cuando dice: ay, hay mucha gente por allá, y escucha. Pero otra cosa es oír, con un oído inteligente, alineado con la voluntad de Dios. Oír. Y dice que el que oye la voz y obedece sus mandamientos, Dios le honrará. Vamos a ver 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice que creció y todo, y no dejó caer lo que él profetizó como profeta, lo que él hizo como juez, lo que él hizo como sacerdote, ¿verdad? Qué bueno, que de aquella situación que aparentemente comienza con una pelea de celos de mujeres, viene a darse un personaje tan grande que no ha habido como Samuel en esa historia. Y vimos la caída de los hijos de los hijos de Elí, y cómo murió Elí.
Y Dios le dijo al final, por no haber corregido sus hijos, por haber admitido el pecado. Entonces, que esto nos enseñe, que tomemos decisiones como madres, como padres, de la manera que sea alineada con Dios, y Dios siempre nos va a respaldar. Entonces, la palabra de Dios es inagotable, porque si uno hablara, hay una sola predicación nomás de David, de Samuel como juez o como sacerdote, empezaríamos a escudriñar y ahí. Entonces la palabra nos nutre, nos alimenta y nos enseña, porque esto es para aprender, porque su palabra es vigente y su palabra es inagotable, y es vigente todo lo que pasó. El Dios de Elías, el Dios de Eliseo y el Dios del Cana, el Dios de Ana, es el Dios de hoy en el 2021, sigue haciendo milagros, sigue haciendo, hay esterilidad espiritual, que crezcamos, que menguemos nosotros para que crezca Dios. Amén. Entonces, ¿hay peticiones, hija? Bueno, sí, hay 3 peticiones. La primera es de la hermana Rubí Chisica, oración por su nieta Laura Sofía, que está de cumpleaños. Amén. Vida. La segunda, bueno, son 2 oraciones de la hermana Sonia Esperanza. La primera es oración por la señora Mercedes, por su salud. Y la otra, oración por Angie Milena, para que Dios obre en medio de su necesidad. Amén. Ya extrañaba a Sonia, yo le dije ayer que la encontré, que la extrañaba, porque qué bueno, ay, se me fue, qué bueno que nosotros, mire, esa es una manera de trabajar. Ay, Dios mío, es que nosotros a veces pensamos que para trabajar y que para ser yo alguien importante tengo que usar, o sea, estar en un púlpito. Hay tantas maneras de trabajar. Ella se preocupa y ve, tal vez habla con ella dice, bueno, me comprometo a que vamos a llevar esta petición a Dios, está haciendo algo, y cuando sucede el milagro ella se va a acordar que alguien oró a Dios por eso, y que la llevamos a que ore, ¿no? Porque la situación es que cuando hay una petición, no le digamos, yo oraré. Yo antes hacía eso, ¿no? Yo estaba emocionada, recién empecé, yo decía, no, yo oraré y hasta ayuno. No, después entendí que hay que involucrarla, vamos a orar juntas, amén, porque la necesidad es de ella, yo soy esa ayuda, amén. Entonces, por su nieta Laura Sofía, que está, que Dios le continúe bendiciendo, que la vamos a orar todos y a ponernos de acuerdo, y todos los que estén tal vez hoy en este día cumpliendo años, que Dios los bendiga. Padre, una vez más te damos gracias por Laura Sofía. Tú conoces, Señor, un año más de vida que le da, hay muchos años, pero que como va creciendo en estatura, Padre, crezca en sabiduría y en el conocimiento que se le enseñó, que le enseñó su madre, que le enseñó esa abuela de la palabra, que aún le sigue a través de, Dios, de los mensajes, le sigue inculcando ese temor a Dios. Padre, permita, Dios, que ella sea una mujer, Dios, que vaya creciendo, pero que su amor hacia Dios, que Dios tenga cosas tremendas, grandes tendrá Él con ella, porque Dios es un Dios y Padre de huérfanos, mi Señor. Que sea un año, no un año nomás por ser cumplir años, sino porque Dios continúe cada paso de ella. Bendícela, guárdala y ayúdala, Padre, para que sea de ejemplo allí donde Dios la puso, Padre, para que ese Padre y Yesenia que está cuidándola, Dios mío, cada día pueda tener esa responsabilidad y ese amor de enseñarle, y no solamente de enseñarle, sino de cuidarla. En el nombre de Jesús te damos gracias por un año más de vida que ella cumple. Por la doña Mercedes, Señor, tú sabes su salud. Por Angie Milena, para que Dios sobre en medio de su necesidad. Padre, oramos por salud. Dice la palabra que tú eres médico por excelencia, que por tu llaga ya fuimos, Señor, que tenemos que tener fe, confianza, Padre, en ese Dios, y oramos por Mercedes, para que Dios le ministre, para que Dios le toque, para que Dios sane su cuerpo y ella pueda ver la gloria de Dios, pueda ver la manifestación y la respuesta de un pueblo que ora por ella. Oh, gracias, Señor, porque tú suples cada necesidad, tú ves cada necesidad que hay en cada hogar, cada familia. No solamente, oh Dios, oramos por Milena, sino por aquellos que están pasando una situación difícil, por aquellos que necesitan cancelar servicios, cancelar tal vez el seguro social, qué sé yo, Padre, que necesitan, oh Dios, para el arriendo, para el mercado. Tú conoces, mi Señor. Hoy oramos para que tú bendigas tu pueblo, para que des bendición, para que suplas cada situación y cada necesidad. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado este día. Padre, gracias porque tú nos enseñas a través de la palabra, nos enseñas a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, pero que sigamos y que con autoridad de Dios, que Dios nos delegó para bendecir a nuestros hijos, que son
son una herencia, que son los que un día nos honrarán. Honrarán primeramente tu nombre y honrarán a sus padres. Gracias te doy por cada familia, cada hogar que hoy se conectó, por los que oirán este directo, y que Dios les ministre a sus vidas, a su hogar, a su casa, Padre. Gracias por cada familia, y entregamos este día, Padre, que hoy tú nos permites para disfrutarlo y estar siempre en comunicación y en comunión contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, ha sido un honor, ¿cierto, hija? Un privilegio compartir esta palabra tan bonita a mí. Yo lloro, pero mejor que lloro y no sea que sea uno duro, mirando y descubriendo todo lo que Dios hace en una vida, y cómo Dios cambia situaciones que parecen negativas, las cambian en cosas buenas, porque así es Dios, especialista en bendecirnos. Dios nos continúa bendiciendo a todos, porque todos necesitamos de la bendición de Dios, y mañana tenemos una cita a las 5 de la mañana, si Dios nos da vida. Amén. Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones.